Muy buenas tardes, jóvenes. Les saluda el profesor de Química, José Manuel Churata Chávez. El día de hoy nos toca desarrollar la semana número 8, semana 8. Entonces, en esta semana número 8 vamos a hablar sobre buenas tardes, Ayla, buenas tardes, Jessica, Russell, Sebastián, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Entonces, les decía que esta semana nos toca desarrollar la semana número 8, pues, ¿no? Y en esta semana, la semana número 8, vamos a ver lo que es estequiometría. Ya vamos a ver lo que es estequiometría. Y en estequiometría vamos a hablar sobre masas, sobre la masa atómica, el peso atómico, la masa molar. Sobre eso vamos a hablar. De eso va a tratar la clase del día de hoy. Ahí está. Listo. En esta semana, la semana número 8, vamos a hablar sobre la estequiometría, cálculos estequiométricos en reacciones químicas, ¿no? Vamos a decir, la estequiometría es la parte de la química que se ocupa de la composición de las sustancias y las relaciones cuantitativas de las masas, los volúmenes, el número de moles, etcétera, entre las sustancias que participan en un cambio químico. O sea, vamos a establecer que la masa de los reactantes, ¿no?, va a ser igual a la masa de los productos. Es decir, la cantidad de átomos en los reactantes va a ser igual a la cantidad de átomos que hay en el producto. ¿Ya? Y para eso tenemos a Lavoisier. Lavoisier demostró que la masa de los reactantes era igual a la masa de los productos. Posteriormente, Dalton dijo que la cantidad de átomos, sí, la cantidad de átomos en los reactantes debe ser igual a la cantidad de átomos en el producto. Se toma como referencia al isótopo de carbono 12 para determinar la unidad de masa atómica. Entonces, uno de los isótopos del carbono va a ser nuestro átomo de referencia. Este átomo se divide en 12 partes iguales y una de estas partecitas se va a llamar UMA, unidad de masa atómica. Y en función a esta unidad de masa atómica vamos a trabajar para los pesos atómicos o masas atómicas. Por ejemplo, los pesos atómicos más conocidos son el chon. El carbono, por ejemplo, tiene un peso atómico o una masa atómica de 12. El hidrógeno, una masa atómica de 1. El oxígeno, una masa atómica de 16. El nitrógeno, una masa atómica de 14. Bueno, hay que aprenderse la masa atómica del chon, ¿no? Carbono, 12. Hidrógeno, 1. Oxígeno, 16. Nitrógeno, 14. Bueno, muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Ahí está. Con las diapositivas vamos a desarrollar la clase, pues, ¿no? Tenemos aquí semana número 8, ¿no? Semana número 8, estequiometría, cálculos estequiométricos en las reacciones químicas. Estequiometría, parte de la química que se ocupa de la composición de las sustancias y las relaciones cuantitativas de las masas, los volúmenes, el número de moles, etcétera, entre las sustancias que participan en un cambio químico. Acá podemos ver una reacción química, pues, ¿no? Tenemos la reacción química del metano, ¿no? Acá tenemos el metano, que reacciona con el oxígeno para dar dióxido de carbono más agua. Esta representación de acá arriba indica que el átomo de carbono está unido a 4 átomos de hidrógeno y acá hay 2 moléculas de oxígeno. Cuando estas 2 moléculas reaccionan con el metano, este carbono se une con el oxígeno para formar dióxido de carbono. Y un átomo de oxígeno se une con 2 átomos de hidrógeno para formar agua. Y un átomo de oxígeno reacciona con 2 átomos de hidrógeno para formar otra molécula de agua.
Entonces tenemos acá el metano que reacciona con el oxígeno. El metano gas más el oxígeno gas me daría el dióxido de carbono gas más vapor de agua, ¿no? Esta es una reacción química. Entonces, se va a cumplir según la ley de conservación de la masa establecida por Lavoisier, que la masa de los reactantes va a ser igual a la masa de los productos. Así es, mira. Aquí el carbono, ¿cuánto tiene de masa? El carbono tiene un peso atómico de 12, más el hidrógeno que es 4, me daría 16, más el oxígeno que es 16, pero como son 4, 16 por 4 sería 64. En los reactantes tendríamos una masa como 80, por ejemplo, como 80. En el producto tenemos el dióxido de carbono. El carbono es como 12, el oxígeno es 16 por 2, 32. El agua pesa 18. Como son dos moléculas de agua, sería 2 por 18. Y eso me daría 80 también. Entonces, la masa de los reactantes es igual a la masa de los productos, ¿no? Se cumple la ley de Lavoisier. Seguimos. Unidad de cantidad de sustancia, el mol. ¿Qué cosa es el mol? El mol es la medida de cantidad de sustancia y equivale a 6,02 por 10 a la 23 partículas. Estas pueden ser átomos, moléculas, unidades, fórmulas, iones, electrones, etc. L sub A es el número de Avogadro y es igual a 6,02 por 10 a la 23. Ejemplo, una mol de átomos de hidrógeno contiene 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno y una mol de electrones contiene 6,02 por 10 a la 23 electrones. Entonces ahí tenemos el mol. Entonces, una mol, ¿a cuánto equivale? A 6,02 por 10 a la 23. Entonces, podríamos decir que acá hay una equivalencia, ¿no? Entonces, acá podríamos decir nosotros que una mol equivale a la cantidad de 6,02 por 10 a la 23. Solo faltaría definir de qué, ¿no? Pueden ser átomos, moléculas, electrones, iones, etcétera, ¿no? Pero una mol equivale a este número, al llamado número de Avogadro. O sea, una mol equivale a 6,02 por 10 a la 23. Y acá está el ejemplo, ¿no? Dice, una mol de átomos de hidrógeno significa que contiene 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Eso es lo que va a significar. Seguimos. Ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos de unidad de cantidad de sustancia. Dice, una mol de trióxido de azufre. Esta mol de trióxido de azufre dice que tiene 6 por 10 a la 23 moléculas de trióxido de azufre. Una mol de trióxido de azufre dice que tiene una mol de átomos de azufre. Una mol de trióxido de azufre significa que tiene 3 moles de átomos de oxígeno. ¿Ya? Eso sería si yo tuviese una mol. Pero ¿qué pasaría si yo tuviese 2 moles? Entonces se me ocurre a mí poner acá 2 moles. 2 moles de trióxido de azufre. ¿Yo qué podría decir acá? Que de azufre tendría 2 por 1, 2. 2 moles, ¿no? 2 moles de átomos de azufre. Y 2 por 3 sería 6. Tendría 6 moles de átomos de oxígeno. ¿Ya? Entonces, esto de acá es la fórmula, pues, ¿no? Esto de acá representa ¿qué cosa? La llamada fórmula, ¿no? Esto es una fórmula. Ahora, el azufre es un no metal y el oxígeno es un no metal. Son no metales, ¿no? Estos átomos son de no metales. Como son átomos de no metales, su unión forma enlace covalente. Una estructura formado por átomos que tienen enlace covalente, ¿qué formarían? Formarían molécula. Entonces, esto yo podría decir que es una molécula. Ya, es una molécula. Entonces, tenemos el azufre que es un no metal, que se une al oxígeno, que es un no metal. El tipo de enlace químico acá sería enlace covalente. La estructura se llamaría molécula porque los átomos se unen por enlace covalente. Entonces yo tengo una mol de trióxido de azufre, es como decir 6,6 por 10 a la 23 moléculas de trióxido de azufre. Si tengo una mol de trióxido de azufre, tendría una mol de átomos de azufre, porque acá hay un átomo de azufre. Sería 1 por 1, sería 1. Una mol de átomos de azufre. Ahora, pero el mol, nosotros hemos dicho que es igual al número de Avogadro, y acá está. Una mol lo puedo cambiar por el número de Avogadro, que sería 6 por 10 a la 23 átomos de azufre.
Y acá tendríamos 3 moles de átomos de oxígeno. Claro, pues este 1 multiplicado al 1 sería 1 por 1, 1. Y 1 por 3 sería 3. Tenemos 3 moles de átomos de oxígeno. Pero una mol es 6 por 10 a la 23. 3 moles sería 6 por 3, 18. ¿Ya? 6 por, acá sería así, mira. 3 por 6 por 10 a la 23. 3 por 6 sería 18. 18 por 10 a la 23. La comita está acá, la coma corre un espacio hacia allá y sería 1,8 por 10 a la 24. Y es por eso que acá aparece 1,8 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. ¿Ya? Porque se trata de 3 moles de átomos de oxígeno, pues, ¿no? Muy bien. Y el ejemplo que les he dado acá, si yo tuviese 2 moles de esta fórmula, de este compuesto, este 2 afecta al 1. Sería 2 por 1, 2, 2 moles de átomos de azufre. 2 por 3 sería, 2 por 3 serían 6 moles de átomos de oxígeno. Ese sería el doble, pues, ¿no? Seguimos. Tenemos acá un ejemplo parecido, pero ahora está hablando de iones y UF. ¿Qué significa el término UF? El término UF significa unidad fórmula. ¿Y dónde lo utilizo? Cuando el compuesto es iónico. Por ejemplo, este compuesto de acá es un compuesto iónico. Un compuesto iónico. El calcio es un metal y el cloro es un no metal. El tipo de enlace químico que los une es un enlace iónico. Y como el enlace es iónico, acá yo voy a hablar de una unidad fórmula. A esto se le va a llamar unidad fórmula, abreviado como UF. Entonces, esta unidad fórmula está formada por un átomo de calcio y 2 átomos de cloro. Calcio en forma de ión, catión divalente, y el cloro en forma de anión, anión monovalente. Ah, profesor, entonces esto de acá es un compuesto iónico, porque el tipo de enlace químico que lo une es enlace iónico. Entonces, el término que se utiliza para estructuras donde el enlace es iónico es UF, unidad fórmula. Entonces, una mol de estas unidad fórmula, ¿no? De dicloruro de calcio. Tenemos, ¿y qué cosa es una mol? Es 6 por 10 a la 23 unidades fórmulas de dicloruro de calcio. Ahora, como acá hay un solo calcio, sería 1 por 1, 1, una mol de iones calcio, que reemplazando sería una mol equivale a 6 por 10 a la 23 iones calcio. Y tenemos el número de iones. Pero este 1 también multiplica 2. 1 por 2 sería 2. 2 moles de iones cloruro. Y 2 por 6 sería 12. Y en notación científica sería 1,2 por 10 a la 24 iones cloruro. ¿No? Sería el doble, pues, ¿no? Como él es un ion y él también es un ion, los iones se pueden sumar. Una mol más 2 moles serían 3 moles de iones. ¿Ya? 3 moles de iones. Y 3 moles de iones sería 1,8 por 10 a la 24 iones totales. Sería la cantidad de iones totales que presenta este compuesto, pues, ¿no? Entonces, cuando el compuesto es iónico, no puedo utilizar el término molécula, ¿ya? Porque para que sea molécula, los átomos deben unirse por enlace covalente. En este caso, no se están uniendo por enlace covalente, se están uniendo por enlace iónico. Entonces, el término a usar sería unidad fórmula. Seguimos. Unidad química de masa. Unidad de masa atómica, representado con la letra U. Dice, es la 12ª parte de la masa del átomo de carbono 12 y se emplea para expresar la masa de partículas pequeñas, tales como átomos, moléculas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que han hecho acá? Al átomo de carbono, a uno de los isótopos del átomo de carbono, vamos a poner acá que este es el átomo de carbono, lo vamos a dividir en 12 partes, más o menos. Ahí está. Ahí está. El átomo de carbono se divide en 12 partes y una de estas partecitas se le va a llamar el UMA. Esto de acá es la unidad de masa atómica, que también es equivalente a escribir U nada más, ¿no? Entonces, esta es la UMA. La UMA es la unidad de masa atómica. ¿Pero de dónde sale la UMA? Bueno, han considerado el átomo de carbono, uno de sus isótopos, y lo han dividido en 12 partes iguales, pues, ¿no? Por eso dice, es la 12ª parte de la masa del átomo de carbono 12.
y se emplea para expresar la masa de partículas pequeñas, tales como átomos, moléculas, etc. Entonces acá tenemos una unidad de masa atómica es igual a la 12ª parte de la masa del átomo de carbono 612. O sea, este átomo se ha dividido en 12 partes y una de esas partecitas es el UMA. Pero esta UMA equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Entonces yo diré acá que una unidad de masa atómica sería equivalente a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. O también podríamos decir un U, unidad de masa atómica, equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Ya? Y esto lo puedo utilizar como factor de conversión. Muy bien. Y esa sería la unidad de masa atómica. Ahora, de los diferentes átomos he escogido al carbono. Él fue el elegido. Él va a ser el patrón de referencia. Con él se va a establecer el patrón de medida, ¿no? Para la masa. Seguimos. Peso atómico o masa atómica relativa. Es el promedio. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Alguien me quiere preguntar algo? Profe, el anterior para tomar captura, por favor. Ya, muy rápido estoy pasando, ya. Ahí está. Gracias. Muy bien. Seguimos entonces. A ver, claro, esto sería. Siguiente diapositiva, tenemos acá el peso atómico o masa atómica relativa. Es el promedio ponderado de los pesos o masas de los isótopos de un elemento, en función de su abundancia en la naturaleza, pues, ¿no? Ese es el peso atómico o masa atómica relativa. Ejemplo, tenemos el peso atómico del carbono, ¿no? El carbono tiene 12 U, ¿no? 12 UMAS, ¿no? Sería su peso atómico. El peso atómico del hidrógeno sería una UMA. El peso atómico del oxígeno sería 16 UMAS. El peso atómico del nitrógeno sería 14 UMAS. Entonces, estos 4 valores hay que memorizarlos, pues, ¿no? Este es el famoso CHON. Entonces, cuando veas un problema donde necesitamos saber los pesos atómicos, acuérdate del CHON, pues, ¿no? Carbono es 12, hidrógeno es 1, oxígeno es 16, nitrógeno es 14. Y ahí tendríamos los pesos atómicos, ¿no? De los elementos carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿no? Carbono 12, hidrógeno 1, oxígeno 16, nitrógeno 14, pues, ¿no? Seguimos. Siguiente diapositiva. Peso fórmula. ¿Qué cosa es el peso fórmula? Es la suma de los pesos atómicos de los elementos que participan en la fórmula, tomados tantas veces como se indica en ella. Acá tenemos de referencia al hidróxido de calcio. Van a calcular el peso del hidróxido de calcio. Entonces, esta es la fórmula, el hidróxido de calcio, que va a ser igual al peso atómico del calcio más el peso atómico del oxígeno más 2 veces el peso atómico del hidrógeno. Entonces, el peso fórmula del hidróxido de calcio sería, el peso atómico del calcio es 40. Ahí está 40. El peso atómico del oxígeno es 16. Como son 2, sería 16 por 2, 32. Y el peso atómico del hidrógeno es 1, pero como son 2 átomos, sería 2 por 1, 2. La sumatoria me da 74. ¿Ya? Entonces, el peso de la fórmula sería 74 unidades de masa atómica. Y así estamos calculando el peso de la fórmula, ¿no? El llamado peso fórmula. ¿Seguimos? Seguimos, siguiente diapositiva. Masa molar. ¿Qué cosa es la masa molar? Es la masa en gramos de una mol de sustancia. Es numéricamente igual a la masa de la fórmula o al peso fórmula expresado en gramos. Bueno, su unidad es gramos sobre mol. Entonces, una mol de carbono equivale a 12 gramos de carbono. Entonces, la masa molar del carbono sería igual a 12. Una mol de hidrógeno equivale a 2 gramos de hidrógeno. Entonces, la masa molar del hidrógeno sería 2 gramos sobre mol. Una mol de amoníaco, no, esto no es amoníaco, es dicloruro de magnesio. Esto de acá es dicloruro de magnesio, es una salsita. Una mol de dicloruro de magnesio es 95 gramos de dicloruro de magnesio. Tú dirás, profesor, ¿y dónde salió ese 95? Ah, ese 95 sale del peso de la fórmula, pues, ¿no? Aquí tendríamos que decir que el peso de la fórmula sería magnesio, 24. Cloro, 35,5.
Son 2 átomos de cloro multiplicado por 2. ¿Cuánto me sale esto? El peso atómico del magnesio, 24, sumamos. 24 más 35,5 por 2. Y eso me daría 95. Operando esta suma, ¿no? Me daría 95. Ahí está. Entonces, una mol de este compuesto tiene una masa de 95 gramos de ese compuesto, ¿no? ¿De dónde sale ese 95? De sumar magnesio 24, cloro 35,5 por 2. Me sale 95. Entonces, la masa molar del dicloruro de magnesio es igual a 95 gramos sobre mol. Claro, esa sería la masa molar del dicloruro de magnesio, ¿no? 95 gramos por mol. ¿Listo? Seguimos. Siguiente diapositiva. Tenemos más ejemplos aquí. Una mol de carbono equivale a 12 gramos de carbono, pero una mol también sería el número de Avogadro, que es 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono, pues, ¿no? Una mol de, mira, esta simbología H2. Cuando yo pongo la letra H solita, significa átomo. Y si pongo H2, va a significar molécula. ¿Ya? Entonces, no es lo mismo escribir un H, que va a significar átomo, ¿no? El símbolo del elemento, que va a significar que estamos hablando de átomos. Pero si coloco H2, ¿qué va a significar? H2 va a significar molécula. Entonces, ¿acá de qué estoy hablando? De moléculas. Una mol de moléculas de hidrógeno tiene una masa de 2 gramos de hidrógeno. Ahora, pero una mol equivale al número de Avogadro, que es 6,02 por 10 a la 23. Moléculas de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, tenemos 6,02 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno. Ahora, ¿qué ha pasado aquí? Las moléculas lo ha convertido en átomos. ¿Cómo se hace eso? Diremos que una molécula de hidrógeno tiene 2 átomos de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, lo que ha hecho acá es 6,02 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno. Tenemos acá que una molécula de hidrógeno tiene 2 átomos de hidrógeno. La relación es de 2 a 1. Por cada 2 átomos de hidrógeno hay una molécula de hidrógeno. ¿Ya? Entonces acá la molécula se cancela con la molécula y te quedarían los átomos, pues, ¿no? 2 por 6 sería 12. Entonces acá sería 12, ¿no? Esto me va a salir como resultado 12,04 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Pero 12 no está en notación científica, así que la comita tiene que correr un espacio. Entonces sería 1,2 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. De ahí sale esta expresión, pues, ¿no? Lo mismo con la salsita, ¿no? Una mol de dicloruro de magnesio tiene una masa de 95 gramos de dicloruro de magnesio. Una mol de dicloruro de magnesio equivale a 6,02 por 10 a la 23 UF, unidades fórmulas. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, tenemos aquí que una mol de esta salsita, de esta unidad fórmula, porque esta es una unidad fórmula, ¿por qué? Porque es un compuesto iónico, pues, ¿no? Él es un compuesto iónico. Hay enlace iónico acá. Entonces tiene una masa de 95 gramos de dicloruro de magnesio. Pero una mol también es conocida, es equivalente a 6,02 por 10 a la 23 unidades fórmulas de la sal, pues, ¿no? Dicloruro de magnesio.
Ahora, si analizo el magnesio, hay un magnesio y dos cloros. 6 por 1 sería 6. 6,02 por 10 a la 23 iones magnesio. Y para el cloro, que son 2, sería 6 por 2, 12. 1,2 por 10 a la 24 iones cloruro. ¿Ya? Entonces acá tendríamos una mol y acá tendríamos 2 moles. Y 2 moles de cloro sería 1,2 por 10 a la 24 iones cloruro. Eso es 2 moles, pues, ¿no? Sería este número. Este número multiplicado por 2. Seguimos. Siguiente diapositiva. Cantidad de moles, representada por la letra N. N. Dice, el número de moles de una cantidad de sustancia es la masa en gramos sobre la masa molar expresado en gramos sobre mol. Dice acá, ejercicio 1. El ácido sulfúrico, H2SO4, se emplea en reacciones de neutralización. En una cierta reacción se neutraliza hidróxido de magnesio con 4,9 gramos de ácido sulfúrico. Determine las moles del ácido utilizada en dicha reacción. Entonces me piden determinar las moles del ácido utilizada en dicha reacción. Dato, la masa molar del oxígeno 16, del azufre 32 y del hidrógeno 1. Profesor, ¿cómo se hace? Bueno, de frente usas la fórmula que está arriba, pues, ¿no? Acá está la fórmula, mira. Número de moles es igual a la masa sobre la masa molar, ¿no? Usamos esa fórmula. Entonces decimos, número de moles va a ser igual al dato, acá está el dato, 4,9 gramos, ¿no? Sobre la masa molar, tiene que ser del ácido sulfúrico. Como acá tienes la fórmula, tienes que determinar la masa molar del ácido sulfúrico. Calcula su peso fórmula y su peso fórmula sería 98 gramos por mol. ¿Listo? Lo divides 4,9 entre 98. Sería 4,9 entre 98. Eso me daría 0,05. N sería igual a 0,05 moles. ¿De qué cosa? De ácido sulfúrico. No, sería 0,05 moles de ácido sulfúrico. A ver otra vez. Acá está, mira. El ácido sulfúrico se emplea en reacciones de neutralización. En una cierta reacción se neutraliza hidróxido de magnesio con 4,9 gramos de ácido sulfúrico. Determine las moles de ácido utilizada en dicha reacción. ¿Qué tenemos acá? El dato, que es la masa, 4,9 gramos del ácido sulfúrico. ¿Qué necesitamos de esta fórmula? Su peso fórmula. El hidrógeno es 1, 1 por 2 es 2, más el azufre que es 32, más el oxígeno que es 16 por 4. La suma me da 98. Ese sería el peso fórmula del ácido sulfúrico. Pero una mol de ácido sulfúrico sería igual a 98 gramos de ácido sulfúrico. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se define el número de moles? Se define como la masa en gramos sobre la masa molar en gramos sobre mol. Entonces, el número de moles, ¿ya? Entonces, el número de moles es igual a la masa sobre la masa molar. Directo, pues, ¿no? ¿Tenemos la masa? Sí, acá está, mira. Es dato, esta es la masa, 4,9. Y la masa molar es el peso fórmula, expresado en gramos, que sería 98 gramos por mol. Entonces, ¿el número de moles cuánto salió? 0,05 salió, ¿no? Moles. 0,005, pues, ¿no? Moles de ácido sulfúrico. Y así hacemos el cálculo, ¿no? De esa forma hacemos nuestro cálculo. Listo, seguimos. Unidades químicas de cantidad, masa y volumen de las sustancias. Unidad química de volumen. Dice, el volumen molar, el volumen de un mol, de una mol de cualquier gas ideal a condiciones normales es de 22,4 litros. ¿Y qué significa condiciones normales? Significa que tenemos dos datos, la temperatura y la presión. La temperatura sería 0 grados Celsius
que es equivalente a 273 Kelvin. Y la presión sería 760 milímetros de mercurio, que equivale a una atmósfera. Profesor, ¿podría Sí. poner la anterior diapositiva, por favor? Ahí está. Gracias. La anterior a esa, profesor. También, ahí está. Gracias. Listo, seguimos. Estábamos hablando sobre el volumen molar, pues, ¿no? El volumen de una mol de cualquier gas ideal a condiciones normales es de 22,4 litros, pues, ¿no? Condiciones normales, ¿qué significa? Que la temperatura va a ser 0 grados Celsius y ese 0 va a ser igual a 273 Kelvin. Y la presión va a ser 760 milímetros de mercurio, que equivale a una atmósfera, ¿no? Una atmósfera de presión. Entonces, nosotros podemos decir lo siguiente, que si yo tengo una mol de cualquier gas ideal a condiciones normales, eso va a ser equivalente a 22,4 litros del gas. ¿Ya? Entonces, esa es la relación. Por cada mol de gas, eso está relacionado o es equivalente a 22,4 litros de gas. A ver, vamos a hacer nuestro análisis. Si yo tengo una mol de un gas ideal a condiciones normales, el volumen sería 22,4 litros. Si tuviese 2 moles de gas ideal a condiciones normales, tendría un volumen de 44,8 litros. Si tuviese 3 moles de un gas ideal a condiciones normales, ¿qué volumen tendré? Si una mol es 22,4, 2 moles sería 44,8, 3 por 22,4 sería, ¿no? Y eso sería 67,2. 67,2 litros. Eso sería si tengo 3 moles. Profesor, ¿y si tiene media mol? O sea, 0,5 moles de gas ideal a condiciones normales, su volumen sería 11,4 litros. Ya, eso sería. Entonces, todo esto está a condiciones normales, pues, ¿no? Y se cumple esta relación. Estos volúmenes tienen que ser volúmenes notables, volúmenes que tú reconozcas, pues, ¿no? 22,4 litros, una mol de gas. 44,8 litros, 2 moles de gas. 67,2 litros, 3 moles de gas. 11, acá, ¿cuánto sería? 22,4 entre 2, 11,2, jóvenes. Acá es 11,2. 11,2 litros sería media mol de gas. Media mol de gas es 11,2 litros. Seguimos. Tenemos otro ejercicio, dice, el oxígeno es un gas muy demandado en los hospitales, debido a que se utiliza para tratar la insuficiencia respiratoria. Si en un hospital se tiene almacenado en un tanque 320 gramos de gas oxígeno, determine la cantidad de moléculas. Ah, me piden las moléculas. ¿Qué hacemos? Rápidamente dices, la masa, 320 gramos de oxígeno. Me piden las moléculas, entonces lo convierto a mol. Digo, una mol de oxígeno será 16 por 2, 32 gramos de oxígeno. Se va a gramos de oxígeno con gramos de oxígeno. Pero yo quiero las moléculas. Una mol de moléculas de oxígeno equivale a 6 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno. Se va mol de oxígeno con mol de oxígeno. ¿Ya? Entonces acá tendríamos 320 entre 32 sería 10. Claro, esto es 10 esta división. Y 10 por 10 a la 23, esto me daría 6 por 10 a la 24 moléculas de oxígeno. Ya, esa sería la cantidad de moléculas. Y se determina la cantidad de moléculas contenidas y el volumen que ocuparía dicho gas a condiciones normales. Bueno, por el momento ya calculé el número de moléculas. Son 6 por 10 a la 24 moléculas de oxígeno. Ahora, ¿qué volumen va a ocupar? Bien, entonces acá tenemos la masa, ¿no? ¿Y qué me faltaría? Calcular el número de moles. Yo diré, el número de moles va a ser igual a la masa, que es 320 gramos de oxígeno, sobre su masa molar. El oxígeno es 16 por 2, 32. 32 gramos por mol. Entonces, el valor de N, ¿cuánto sería? 10. 10 moles de oxígeno.
¿ya? 10 moles de oxígeno. 320 entre 32 sería 10. 10 moles de oxígeno. Analizando, si una mol de oxígeno ocupa 22,4 litros, entonces 10 moles de oxígeno, ¿qué volumen ocupará? El volumen sería 224 litros. Ya está, ya hemos calculado el volumen de oxígeno que ocuparían esas 10 moles de oxígeno. Pasamos, siguiente diapositiva. Y acá está, mira. Mismo problema, ¿no? ¿Qué hemos hecho? La masa que está en gramos lo hemos pasado a mol, y de mol lo hemos pasado a molécula. 320 gramos de oxígeno, el número de moles sería 320 entre 32. Esa división me da 10. 10 moles de oxígeno. Ahora, una mol de oxígeno equivale a 6 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno. Si tengo 10 moles de oxígeno, ¿cuál es el número de moléculas? El número de moléculas sería 10 por 6 por 10 a la 23. Sería 10 por 6 por 10 a la 23. Entre 1. Entonces, el número de moléculas sería igual a 6 por 10 a la 24. Moléculas de oxígeno. Y así hemos calculado, pues, ¿no? El número de moléculas que hay. Y para el volumen igual, ¿no? Una mol de oxígeno es directamente proporcional a este volumen, 22,4 litros de oxígeno. Si tengo 10 moles de oxígeno, ¿qué volumen sería? Esto es una regla de 3. Entonces el volumen sería igual a 10 por 22,4 dividido entre 1. Entonces el volumen sale 224 litros de oxígeno a condiciones normales. Seguimos. Ejercicio 1. Mira, acá tenemos el primer ejercicio de la separata, dice. El sulfato cúprico pentahidratado es un compuesto utilizado como estimulante de crecimiento en animales de granja. Por ejemplo, la dosis diaria de dicha sal para un cerdo de 30 kilogramos es 9 miligramos por día. Con respecto a un mol de dicho compuesto, selecciona el valor de verdad de las siguientes proposiciones. 1. Tiene una masa de 249,5 gramos. Bueno, habría que calcular cuál es el peso de la fórmula, pues, ¿no? Hay que calcular el peso de la fórmula. Entonces, haciendo el cálculo, ¿no? El peso de la fórmula sería cobre, 63,5. Azufre, 32. Oxígeno, 16 por 4. Más este puntito es punto de hidratación. 5 veces lo que pesa el agua, pero el agua pesa 18. A ver, vamos a sumar cuánto sale el peso fórmula. Hay que sumar, jóvenes. Para el ejercicio 1 hay que sumar. 63,5 más 32 más 16 por 4 más 5 por 18. Sumado da 249,5. Acá vamos a colocar que esta suma da 249,5. Ya, ese es el peso de la fórmula. Ahora, pero acá me están pidiendo con respecto a un mol de dicho compuesto. O sea, lo que tenemos es un mol de la sal, sulfato cúprico pentahidratado. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, si ya tengo el peso fórmula, que es 249,5, ¿qué puedo decir? Que una mol de esta salsita, sulfato cúprico pentahidratado, va a ser igual a su peso fórmula, que es 249,5 gramos. ¿Listo? Esa es la relación. Entonces, ¿tiene una masa de 249,5 gramos? Bueno, sí, eso es verdad. Es verdad. Contiene 6,02 por 10 a la 23 iones cobre. Ah,
Con respecto al cobre, mira, entonces yo voy a decir acá, el compuesto es el sulfato cúprico pentahidratado. Entonces, nos vamos a decir que de él tenemos una mol, pues no, una mol de este compuesto. Pero una mol afecta al cobre, que hay uno nada más. Entonces acá podría decir yo que tengo una mol de iones cobre más 2. El mol afecta al azufre, ¿no? Sería una mol por el azufre, sería una mol de átomos de azufre, ¿ya? Con respecto al oxígeno, acá hay 4 átomos de oxígeno, pero acá hay 5 más, sería 5 más 4, 9. En total hay 9 moles de átomos de oxígeno. De hidrógeno tenemos 5 por 2, 10. ¿Ya? Entonces, ¿qué podríamos hacer ahora nosotros? Podríamos calcular las moles de hidrógeno, por ejemplo. Acá hay 5 por 2, 10. 10 por 1, 10. Entonces, si hablamos de hidrógeno, serían 5 por 2, 10, y 10 por 1 es 10. Podría decir que hay 10 moles, ¿no?, de átomos de hidrógeno. Con respecto al agua, sería 1 por 5. Habrían 5 moles de agua, ¿no? 5 moles de agua. Mira, toda la información que puedo sacar de ahí. ¿Qué me piden? Dice, contiene 6,02 por 10 a la 23 iones cobre. Si esto es el cobre, una mol equivale al número de Avogadro, 6,02 por 10 a la 23 iones cobre. Entonces, sería verdadero, pues, ¿no? Contiene 6,02 por 10 a la 23 iones cobre. Una mol es este número, 6,02 por 10 a la 23 iones cobre. Eso es verdadero. Lo otro que tendrías que saber es que este es un compuesto iónico, donde el enlace acá es iónico entre el cobre y el sulfato, pues, ¿no? Había que saber que el cobre es más 2, que el sulfato es menos 2, ¿no? Es el sulfato cúprico, pues, ¿no? 3. Presenta 90 gramos de agua. Ajá. El agua. Hemos dicho que una mol de este compuesto tiene 5 moles de agua. Pero el agua tiene un peso de 18. 16 más 2 sería 18. Entonces yo diré, una mol de agua es 18 gramos de agua. Pero tú tienes 5 moles de agua. Entonces, ¿qué peso sería? Entonces, el peso sería igual a 5 por 18 entre 1. ¿Cuánto es 5 por 18? Habría que operar, ¿no? 5 por 18. 5 por 18. Eso me daría 90. Sale 90, ¿no? El peso saldría 90. 90 gramos. 90 gramos de agua. Entonces dice, ¿presenta 90 gramos de agua? Sí, verdadero. Todas son verdaderas. Entonces, la primera pregunta, la respuesta sería la A. Seguimos, vamos, otro ejercicio. Ejercicio 2. Ejercicio 2. Dice, el ácido acético es el principal componente del vinagre utilizado en la preparación de alimentos. Si en la preparación de un encurtido se utiliza 120 mililitros de vinagre cuyo contenido es 6 gramos de ácido acético, selecciona el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Están presentes 0,01 moles de ácido acético. Muy bien, entonces para hallar el número de moles, yo diré por fórmulas, el número de moles sería igual a la masa en gramos
sobre la masa molar expresado en gramos sobre mol. La masa lo tengo, dice que son 6 gramos de ácido acético. Entonces el número de moles sería igual a 6 gramos sobre la masa molar. Pero para la masa molar yo necesito la fórmula. Aquí está la fórmula. Estamos hablando del ácido acético, cuyo peso fórmula sería igual. Carbono, 12. Hidrógeno, 3. Carbono, 12. Ujú. A ver. ¿Cuánto sale esto? 12 del carbono, 3 del hidrógeno, 1 por 3 es 3. Carbono es 12. ¿Y el oxígeno? Acá está. El oxígeno es 16. Sí, acá tenemos el dato del oxígeno que es 16. 16, 16. 16 más 16. Más el hidrógeno que es 1. ¿Cuánto suma todo esto? El peso fórmula sale a 60. Sumando te va a salir 60. ¿Ya? Y ya tienes el peso de la fórmula. Le ponemos por acá que tenemos el peso de la fórmula. El peso de la fórmula es 60. Ahora, pero yo necesito la masa molar. No hay problema. La masa molar sería igual al peso fórmula, que es 60, y le pones gramos sobre mol. Y ahí tenemos la masa molar de este ácido acético. Entonces sería 6 gramos entre 60 gramos por mol. ¿Ya? Entonces, gramos se va con gramos y me quedaría moles, ¿no? Sexta 1, sexta 10. Un décimo, y un décimo es 0,1. Y 6 entre 60, ¿cuánto sería? Sexta es 1, sexta es 10, un décimo. ¿Y cuánto es un décimo? 0,1 mol, pues, ¿no? 0,1 mol. Y acá dice que están presentes 0,01 moles. No, no es 0,01, es 0,1. Por eso esto sería falso. La primera es falsa. Y si la primera es falsa, puede ser la A o puede ser la D, joven. Uno de los dos tiene que ser la respuesta. ¿Ya? Número 2 dice, contiene 2,4 gramos de carbono y 3,2 gramos de oxígeno. Ah, entonces tenemos acá el H3, COOH. Esto lo podemos pasar así, mira, 2 carbonos, 3 más 1 serían 4 hidrógenos y 2 átomos de oxígeno. Entonces dice, si tenemos 0,1 mol, que es lo que he calculado, si tenemos 0,1 mol de este ácido, entonces podríamos afirmar que tenemos 0,1 por 2, 0,2 moles de carbono. 0,1 por 4 sería 0,4 moles de hidrógeno. Y si tenemos 0,1 por 2, sería 0,2 moles. 0,2 moles de oxígeno. ¿No? Ahí está, ¿no? Ahí está. Sería 0,2 moles de oxígeno. Tendríamos 0,2 moles de carbono, 0,4 moles de hidrógeno y 0,2 moles de oxígeno, ¿no? Dice, contiene 2,4 gramos de carbono. Ah, ¿cuánta masa de carbono? Según lo que tenemos acá, tenemos 0,2 moles de carbono. Entonces nosotros decimos, una mol de carbono sería 12 gramos. 0,2 moles de carbono, ¿qué peso sería? El peso sería 2 por 12, 24. Entre 2, 2,4 gramos, ¿no? 2,4 gramos sería, ¿no? Para el caso del carbono. Para el otro caso, sería para el oxígeno. Una mol de oxígeno
¿no? No, este es de átomos, pues, ¿no? Acá habla de átomos, no de moléculas. Dice, una mol de oxígeno, de átomos de oxígeno, tiene 16 gramos de oxígeno. Ya, eso sería una mol de oxígeno. Si tengo 0,2 moles, 0,2 moles de oxígeno, entonces, ¿qué peso tendríamos? Pues, ¿no? La respuesta es que el peso sería igual a 0,2 por 16 entre 1. El peso sería 16 por 2, 32. 300, a ver, 16 por 2 sería 32, sería 3,2 gramos de oxígeno. Entonces las masas serían 2,4 gramos de carbono y 3,2 gramos de oxígeno. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Contiene 2,4 gramos de carbono? Sí. ¿Y 3,2 gramos de oxígeno? Sí, es verdadero. La segunda era verdadero en ambos casos. La segunda no nos ayudaba mucho. La tercera, presenta 0,04 moles de átomos de hidrógeno. Pero de hidrógeno, ¿cuánto hay? 0,4 moles. Pero acá dice 0,04. No, no es 0,04, es 0,4. Por eso la tercera sería falsa, pues, ¿no? Falso, verdadero, falso. La respuesta sería la D. La D era. Profe, Sí, dime. ¿podría poner el ejercicio 1? El ejercicio 1, el anterior. Acá está. Ya, gracias. Muy bien. Seguimos entonces. Ejercicio 2 y pasamos al ejercicio 3. Dice, el fosfato de calcio tiene mucha aplicación en odontología. Por ejemplo, forma parte de la formulación de cierto tipo de pasta dental. En combinación con otros componentes, neutraliza la acidez de la placa bacteriana, frena el avance de las caries, entre otras. Al respecto, determine la composición centesimal del calcio en dicho compuesto. Primero hay que calcular el peso de la fórmula. Entonces sacamos al compuesto, ¿no? Acá tenemos nuestro compuesto, él es, y lo sacamos. Tenemos acá calcio, 3, paréntesis, PO4, cierra paréntesis 2. Entonces el peso de la fórmula sería calcio, es 40, dato del problema, acá está, por 3, más fósforo, ¿ya? 40 por 3, porque son 3 átomos de calcio, más, y acá hay un paréntesis. ¿Cuánto es el fósforo? El fósforo es 31, le ponemos acá 31, más el oxígeno, pero el oxígeno es 16, 16 por 4. Acá hay un paréntesis multiplicado por 2. Entonces el peso fórmula de todo este compuesto, ¿cuánto sale? Para el ejercicio 3, ¿cuánto sería? Eso nos da operando 310. 310. Entonces todo pesa como 310. Ahora, como yo quiero la composición centesimal, ¿qué voy a decir? Voy a decir, todo el compuesto es el 100%, es decir, 310 es como el 100%, es el todo, pues, ¿no? Ahora, me piden con respecto a quién, del calcio, ¿no? Determine la composición centesimal, la composición centesimal del calcio. El calcio es 40, pero hay 3 átomos de calcio. Entonces va a ser 40 por 3, pues, ¿no? Y eso sería a lo que contribuye el calcio. Y a eso le vamos a llamar el porcentaje de calcio, pues, ¿no? De acá determinamos el porcentaje de calcio. Aquí va a ser igual. 40 por 3. Más, no, sería por.
por el 100% sobre 310. Y de ahí determinamos el porcentaje de calcio. ¿Ya? Sería 40 por 3 por 100 entre 310. Y eso me daría 38,7. 38,7. Y tenemos acá 38,7%. ¿Hay clave? Acá está, mira, 38,7, la B. Problema 3, la respuesta es la B, 38,7%. Ese sería el porcentaje de calcio. Profesor, ¿puede poner la diapositiva anterior para capturar, por favor? Ahí está. Ya, gracias. Muy bien, ahí está. Seguimos entonces. Ejercicio 3, pasamos ahora al ejercicio 4. Dice, el olor a podrido de los alimentos en descomposición se debe a la formación de diversos compuestos nitrogenados. Uno de ellos es la putrescina. Si la composición porcentual de la putrescina es 54,5% de carbono, 13,6% de hidrógeno y 31,9% de nitrógeno, y su masa molar es 88 gramos por mol, determine la fórmula empírica y molecular de la putrescina, respectivamente. Profesor, ¿cómo se hace esto? Así, mira, vamos a seguir cierto procedimiento. Entonces, nuestro procedimiento va a ser así, mira. Primero, sacamos los porcentajes, ¿no? Acá tenemos el primer porcentaje, el segundo porcentaje y el tercer porcentaje. Decimos, porcentaje de carbono, ¿no? Acá nos dice que es porcentaje de carbono. El otro es porcentaje de hidrógeno, porcentaje de hidrógeno. Y el tercero sería el porcentaje de nitrógeno. El de carbono es 54,5%. El de hidrógeno es 13,6%. Y el de nitrógeno es 31,9%. ¿Ya? Ahí están los tres porcentajes. Se debe cumplir que la suma de estos tres porcentajes me debe dar el 100%. ¿Ya? Entonces, sumando da 100. Ahora, voy a tomar una muestra de 100 gramos. La muestra puede ser el valor que tú quieras. Puede ser 100, 50, 30 gramos. Yo tomo por conveniencia 100 gramos. Me conviene. ¿Por qué, profesor? 100 gramos es el 100%. Entonces, 31,9% sería el 31,9 gramos. Si 100 gramos es el 100%, 13,6% sería 13,6 gramos. Si 100 gramos es el 100%, 54,5% sería 54,5 gramos. Así, de esa forma. Entonces, el paso número 1, para ya la fórmula empírica, es convertir los porcentajes en gramos. El paso número 2 es dividir entre va a ser dividir entre el peso atómico o la masa molar, pues, ¿no? Dividimos entre la masa molar. Entonces, acá tenemos, para el carbono, su masa molar es 12. Sería 12 gramos sobre mol. Para el hidrógeno, ¿ya? Hay que dividir entre 1 acá, ¿no? 1 gramo por mol. En el caso del nitrógeno, ¿cuánto sería? 14, pues, ¿no? Hay que dividir al nitrógeno entre 14 gramos por mol. Muy bien. Gramo se cancela con gramo. Gramo se cancela con gramo. Y gramo se cancela con gramo. 54,5 entre 12. 54,5 entre 12 me va a dar 4,541 moles. 13,6 entre 1 va a ser 13,6 moles. Y 31,9 entre 14, ¿no? Eso me daría 2,278 moles. ¿No? Ahí está, 2,278 moles.
Entonces, el segundo paso fue dividir entre la masa molar, pues, ¿no? Entonces ya lo hicimos ya. El paso número 3 es dividir entre el menor. ¿Por qué hacemos este paso? Lo que pasa es que buscamos una relación de números enteros. Y buscamos entonces al menor, que es entre 4, 13 y 2, 2 es el menor. Se divide entre el mismo valor, que sería 2,278. Acá sería entre 2,278. Y acá lo dividimos entre 2,278. Ahora hay que dividir. Este número entre estos, como son iguales, porque esto está en mol, son iguales, se van a cancelar, pues, ¿no? Esto entre esto me da 1. Y eso es lo que buscaba, un número entero, pues, ¿no? 13,6 entre 2,27, 8. Esto me daría 5,97 la división. Redondeando, aproximando, sería 6. Y 4,541 entre 2,27, 8, daría la división 1,99. Aproximando sería 2. Entonces, tenemos 2, 6 y 1. Con esos datos, nosotros podemos decir que tenemos ya la fórmula ¿Y qué hemos logrado con esto? Que la cantidad de carbonos es 2, la cantidad de hidrógenos es 6 y la cantidad de átomos de nitrógeno es 1. Con esto vamos a determinar la llamada fórmula empírica. Entonces acá vamos a colocar que tenemos la llamada fórmula, vamos a escribirlo acá, la fórmula empírica, que va a tener carbono, va a tener hidrógeno y va a tener nitrógeno. De carbono hemos determinado que son 2 átomos. De hidrógeno hemos determinado que son 6 átomos. Y de nitrógeno hemos determinado que es un átomo nada más. ¿Qué hacemos automáticamente? Calculamos el peso de la fórmula. Eso sería 12 por 2. 1 por 6 más 14. ¿Cuánto me da el peso fórmula? Para el caso de este compuesto, de la fórmula empírica, saldría 44. Ya sale 44. ¿Y para qué voy a usar este 44? Para determinar la constante K. K va a ser igual a 44, que se coloca aquí en el denominador. Faltaría lo que va en el numerador. Pero este dato lo sacamos del texto. Según el texto, dice que su masa molar es 88 gramos. Esto de acá no es otra cosa que el peso fórmula de la fórmula molecular, ¿no? Esto sería el peso fórmula Entonces, tenemos acá el peso. Esto sería el peso fórmula de la fórmula molecular. Vamos a ponerlo acá. A esto le vamos a llamar el peso fórmula de la fórmula molecular. Este es el peso fórmula de la fórmula molecular, cuyo valor es 88. Y eso se coloca acá en el numerador, 88. 88 entre 44 me sale el valor de 2. 2 por 4, 8, 2 por 4, 8. Conocido el factor K, ya podemos determinar la fórmula molecular. Va a ser igual a la fórmula empírica multiplicado por la constante K. La fórmula empírica es carbono 2, hidrógeno 6, nitrógeno 1. Multiplicado por la constante K. ¿Pero K cuánto vale? 2. 2 por 2 sería 4. 2 por 6 sería 12. Y 2 por 1 sería 2. Y la fórmula molecular sería esa, ¿no? 4, 12 y 2.
4, 12 y 2 y 2, 6 y 1, la empírica. La respuesta, la A. Entonces, la pregunta 4, la respuesta sale la A. La A sería la respuesta, ¿no? En el ejercicio 4. Como te das cuenta, este es un procedimiento un poquito mecánico, pues, ¿no? Seguir pasos, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, pues, ¿no? Si yo sigo estos pasos, llego rápidamente a la fórmula empírica. ¿Listo? Seguimos. Siguiente diapositiva. Composición porcentual de los compuestos, dice. Es el porcentaje en masa de un elemento de un compuesto. ¿Cuál es el porcentaje en masa del carbono e hidrógeno en el metano? Dato, masa molar del carbono 12, del hidrógeno 1. La masa molar del metano sería 12 más 4 por 1 es igual a 16. Entonces, el metano pesa como 16. Entonces, 16 gramos de metano sería como el 100%. 12 gramos de metano sería... ¿Listo? Entonces, como puedes ver, 16 representa el peso de toda la fórmula, y eso es el 100%. El carbono contribuye con 12. Entonces, 12 gramos de carbono, ¿qué porcentaje será? Eso es el porcentaje de carbono, y sale 75%. Nuevamente, 16 gramos, que es el peso de toda la fórmula, es el 100%. El hidrógeno contribuye con 4 gramos. Esos 4 gramos, ¿qué porcentaje será? Haciendo el cálculo, el porcentaje de hidrógeno sale el 25%. Seguimos. Ejercicio 3, dice acá. Las tierras de cultivo necesitan un aporte diario de potasio. Para ello se emplean diversos fertilizantes como el ultrasol, que contiene el sulfato de potasio. Para poder cuantificar su requerimiento diario, un agricultor necesita conocer la composición porcentual de cada... ¿Ya? A ver, ¿cómo hacemos este problema? Entonces, lo que vamos a hacer para desarrollar este problema, primero hay que hallar el peso de la fórmula. Todo el compuesto, ¿cuánto pesa? Obviamente, por ahí comenzamos. Tenemos K2SO4. El potasio, acá está, es 39. Sería 39 por 2 más el azufre, que es 32, más el oxígeno, que es 16 por 4. Todo esto te va a dar un valor, ¿no? Un valor. Vamos a llamarle corazoncito. Ahí está. Ahí vamos, para que sea más motivador. Ahí está. Todo el peso de la fórmula tiene un valor. Ahora, yo quiero la composición. Quiero el porcentaje de potasio. Entonces diré, el potasio es como 39 por 2. Corazoncito representaría el 100%, ¿no? Entonces diríamos, corazoncito representa el 100%, que es el todo, pues, ¿no? Es el todo. Y el potasio es 39 por 2. 39 por 2, ¿qué porcentaje será? Y ese es el porcentaje de potasio. ¿Te das cuenta? Una regla de 3 simple y puedo calcular el porcentaje de potasio, que sería 39 por 2 multiplicado por el 100% y dividido todo eso entre corazoncito. Ahí está. Y eso me da el porcentaje de potasio. ¿Se puede calcular? Sí, sí se puede calcular. Utilizando una regla de 3 simple, podemos usar una regla de 3 simple. Pero también podemos usar fórmula. ¿Cómo sería por fórmula? Así, mira. Primero calculamos el peso de la sal, ¿no? Toda la sal pesa 174. Entonces el porcentaje de potasio sería 2 por 39, que es la contribución del potasio, entre el total, que es 174, multiplicado por 100. Eso nos daría un porcentaje de potasio de 44,82%. El porcentaje de azufre, ¿cómo sería? Sería el aporte del azufre, que es 32, sobre el total, que es 174.
multiplicado por 100. Eso me daría el porcentaje de azufre, 18,39%. Y finalmente el porcentaje de oxígeno sería la contribución del oxígeno, 16 por 4, entre 174. Multiplicado por 100. Ese porcentaje de oxígeno me sale 36,78%. ¿Sí? ¿Se entendió? Primero calculas el peso de todo el compuesto, toda la fórmula, y ese peso representa el 100%. Y luego determinas el que de cada uno de los componentes, pues, ¿no? Primero del potasio, luego del azufre y finalmente del oxígeno. ¿Se puede hacer por regla de tres simple? Sí, sale por regla de tres simple. ¿También sale por fórmula? También sale por fórmula. Esta es la fórmula, pues, ¿no? Seguimos, vamos. Fórmula empírica y molecular. La fórmula molecular muestra el número exacto de cada elemento en la molécula. La fórmula empírica muestra los tipos de elementos y la proporción mínima entre ellos. Por ejemplo, una molécula muy conocida es la glucosa, por ejemplo. La glucosa, su fórmula es C6H12O6. Esta es la fórmula molecular de la glucosa. Pero yo le puedo sacar sexta y sexta. Me quedaría, ¿qué cosa? Carbono 1, hidrógeno 2, oxígeno 1. A esto de acá se le llama la fórmula empírica, que es la simplificación de la fórmula molecular. ¿Ya? Entonces, acá tenemos, para el caso del benceno, su fórmula molecular es C6H6. Su fórmula empírica sería CH. ¿Qué le han hecho al benceno? Le han sacado sexta, mira. Sexta de 6, 1. Sexta de 6, 1. El factor K vale 6. En el caso del butano, C4H10, ¿no? Esta es su fórmula molecular del butano. Su fórmula empírica sería C2H5. Le han sacado mitad. Mitad de 4 es 2, mitad de 10 es 5. El factor K vale 2. En el caso del agua, acá tenemos H2O. Y la fórmula empírica también es H2O. Profesor, son iguales. Claro, es que acá no puedo sacar ni mitad, ni tercia, ni quinta, pues, ¿no? Entonces, tanto la fórmula molecular como la fórmula empírica, como son iguales. Entonces, el factor de la constante K toma el valor de 1. ¿Cómo se determina K? Se determina dividiendo la masa de la fórmula molecular sobre la masa de la fórmula empírica. Esa división me da la constante K. Entonces, tenemos acá la masa molar de la fórmula molecular y la masa molecular de la fórmula empírica, ¿no? Se divide y tenemos la constante K. Ya vamos a obtener la constante K. Seguimos. Fórmula empírica y molecular. Acá tenemos un ejemplo de cálculo, ¿no? Con todos los decimales. La gasolina es una mezcla homogénea de hidrocarburos líquidos. Uno de sus componentes de dicho combustible posee 84,21% de carbono y 15,79% de hidrógeno. Si su masa molar es de 114 gramos por mol, determine su fórmula molecular. Y acá está todo el procedimiento, ¿no? Toma una muestra de 100 gramos, lo convierte en gramos, luego lo divide entre la masa molar, entre 12 para el carbono y entre 1 para el hidrógeno, luego lo divide entre el menor para obtener un número entero, le sale 1 y 2,25, luego multiplica por un número para que ese decimal se vuelva un entero. Y tiene la relación, ¿no? De 4 a 9 sería la fórmula empírica. Calcula la masa molar de la fórmula empírica, que es 57, y en el cuarto paso determina la constante K, que es 114, que era dato del problema, sobre 57. La constante K vale 2. Entonces, para convertir la fórmula empírica en molecular, multiplico la fórmula empírica por 2. Y ya tengo la fórmula molecular, C8H18. Bueno, ese es el procedimiento, ¿no? Mecánico, ¿ya? Es un procedimiento mecánico. Así que cuestión que lo practiques unas 3, 4 veces y te vas a dar cuenta, ¿no? De cómo se realizan estos tipos de problemas.
Seguimos, siguiente diapositiva. Relaciones estequiométricas. Dice, las sustancias se combinan en proporciones fijas y definidas, ley de Proust. Acá nos dice que una mol de nitrógeno se combina con 3 moles de hidrógeno para producir 2 moles de amoníaco. O 28 gramos de nitrógeno reaccionan con 6 gramos de hidrógeno para producir 34 gramos de amoníaco. O en volúmenes, como son gas, 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 puede establecer una relación volumen-volumen. 22,4 litros de gas con 67,2 litros de hidrógeno para producir 44,8 litros de amoníaco. Listo. A la primera ecuación lo estamos multiplicando por 3. 1 por 3, 3. 3 por 3, 9. 2 por 3, 6. Entonces ha sido afectado todos por el factor 3. En la segunda, en lo que es masa, vamos a multiplicar por 2. 28 por 2, 56 gramos. 6 por 2, 12 gramos. Muy bien, y esa sería la relación. 28 por 2, 56. 6 por 2, 12. Y 34 por 2, 68. La masa ha sido multiplicada por 2 y todos han quedado afectados por 2. En el volumen, 22,4 a 224, lo han multiplicado por 10. Al multiplicarlo por 10, todos quedan afectados por 10. 67,2 por 10, 672. 44,8 litros por 10, 448 litros. Están en forma proporcional, ¿no? Si te das cuenta, hay proporción, hay una relación directamente proporcional entre las masas. Seguimos. Ejercicio 4 dice, el gas licuado de petróleo, GLP, es uno de los combustibles más empleados. Se utiliza en la combustión en las cocinas domésticas. Dicho combustible contiene propano, el cual realiza su combustión según la siguiente reacción química, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos acá? Primero hay que hacer el balance, obviamente. 3 carbonos, acá le ponemos 3. 8 hidrógenos, acá le ponemos 4 por 2, 8. 3 por 2, 6, más 4, 10. Acá sería por 5. 5 por 2, 10. Entonces los coeficientes son 1, 5, 3 y 4. Si en la combustión realizada en una cocina se emplea 440 gramos de propano, acá tenemos 440 gramos de propano. Determine la masa de oxígeno. O sea, acá la masa de oxígeno. Las moles de CO2, ¿cuántas moles de CO2 se producen? Y el volumen de vapor de agua producido a condiciones normales. Y el volumen de vapor de agua producido a condiciones normales. Entonces, tenemos un dato y me están viendo 3 cosas. ¿Se puede calcular? Sí. Con un solo dato se puede determinar todo. El propano, su peso de fórmula sería 12 por 3, 36, más 8, sería 44. 44. En el caso del oxígeno es 16, 5 por 2, 10 por 16 sería 160. Entonces, B doble, que es el peso que me están pidiendo, se calcularía como 440 por 160, entre 44. Entonces, el peso saldría 44ava, 44ava, 10 por 160 sería 1.600 gramos. Ya tenemos el peso de oxígeno que se necesita, 1.600 gramos. En el segundo caso, número de moles. Entonces, acá tenemos 44 gramos y acá serían 3 moles. 3 moles de dióxido de carbono. Entonces, decimos 440 por 3 entre 44. Entonces, el número de moles aquí va a ser igual a 440 por 3, ¿no? Por 3 entre 44. Cuarenta y cuatroava 1, 44ava 10. 10 por 3, ¿qué sería? 30. Entonces el número de moles serían 30 moles. Claro, 30 moles. Ya tenemos el valor de N. Para el caso del volumen, si acá una mole es 44, para el volumen, a condiciones normales debemos recordar, ¿no? Que una mol de cualquier gas ideal equivale a 22,4 litros, ¿no?
Si acá hay 4 moles, sería 4 por 22,4 litros. Muy bien, entonces sería 440 por 4, ¿no? Sería el volumen es igual a 440 por 4 por 22,4 y eso dividido entre 44. Entonces, el volumen aquí sería igual. Sería 10 por 4, 40 y 40 por 22,4. ¿Cuánto es 40 por 22,4? Eso me daría 896. 896. Entonces acá el volumen sería 896 litros. Y así hemos calculado el peso, el número de moles y el volumen que nos pedía el problema. Seguimos. Siguiente ejercicio o teoría. Ajá, reactivo limitante. Dice, ¿qué es el reactivo limitante? El reactivo limitante es aquella sustancia que cuando se acaba, la reacción química termina. Ya no hay más reacción química. Eso es el reactivo limitante. Entonces, el reactivo limitante, por ejemplo, es el balón de gas, ¿no? Que se compra cada 20 días o cada 30 días. Entonces, el gas se acaba. En lo que se está acabando es el reactivo limitante. ¿Quién está en exceso? El oxígeno del aire. Como el oxígeno del aire está en exceso, él es el reactivo en exceso. Y el reactivo limitante sería, en este caso, el gas doméstico. Reactivo limitante es aquel reactante que se encuentra en menor proporción, estequiométrica, por lo cual se consume por completo. Una vez que se agota, la reacción termina. Por ello, limita la cantidad máxima de producto obtenido. Todos los cálculos se hacen con el reactivo limitante. Reactivo en exceso es aquel reactante que se encuentra en mayor proporción estequiométrica, por lo cual no se consume por completo. Una parte queda sin reaccionar. ¿Listo? En la combustión completa, el combustible es el reactivo limitante y el oxígeno es el reactivo en exceso. Ahí tenemos pues una hornilla, ¿no? Azulito está saliendo ahí la flama. Eso quiere decir que ahí la reacción tiene una buena mezcla del oxígeno con el gas. Por eso sale azulito, ¿no? Ya cuando sale amarillo ya no hay una buena mezcla entre el oxígeno del aire y el hidrocarburo, pues, ¿no? Muy bien, seguimos. Ejercicio 5 dice, una forma de obtener amoníaco destinado a la producción de fertilizantes es mediante la reacción directa del nitrógeno y del hidrógeno, según la siguiente reacción. Entonces, lo primero que se hace es hacer el balance de la reacción química, ¿ya? Hacer el balance, sí. 2 nitrógenos, acá hay 1, multiplicamos por 2, 2 nitrógenos. 2 por 3, 6 hidrógenos, acá hay 2. 3 por 2 es 6. La ecuación está balanceada, pues, ¿no? Ya la ecuación está balanceada. 1, 3 y 2. Dice, en una planta piloto se combina 280 gramos de nitrógeno, o sea, de nitrógeno tenemos 280 gramos, con 240 gramos de hidrógeno, y de hidrógeno tenemos 240 gramos de hidrógeno. Determine las moles del reactivo en exceso. Ah, ¿cuánto hay en exceso? Entonces, vamos a decir que esto es de nitrógeno y esto es de hidrógeno. Para calcular las moles, solamente divido entre el peso de la molécula, pues, ¿no? El nitrógeno es 14. Ya, acá está el dato. Nitrógeno es 14. Pero como son 2 átomos, sería 14 por 2 es 28. No, 28. Entonces sería 28 gramos por mol. Se va gramos con gramo y me quedaría 10 moles. 10 moles de nitrógeno. En el caso del hidrógeno es 1 por 2, sería 2 gramos por mol. Gramo se va con gramo y quedaría 240 entre 2, sería 120. 120 moles. ¿Ya? 120 moles. Entonces la pregunta es, ¿quién de los dos es el reactivo limitante? Para determinar el reactivo limitante, el número de moles lo divides entre el coeficiente. Acá es 1 y acá el coeficiente es 3. Entonces sería 10 entre 1 es 10. 120 entre 3 sería 40. 40 es mayor, este es el reactivo en exceso. 10 es el reactivo limitante. Entonces, ¿quién va a ser el reactivo limitante? El nitrógeno. Ya el nitrógeno.
¿Qué dice? En una planta piloto se combina 280 gramos de nitrógeno con 240 gramos de hidrógeno. Determine las moles del reactivo en exceso. A ver, si de él tengo 10 moles, de él necesito el triple, porque la relación es de 1 a 3, pues, ¿no? Voy a necesitar 30 moles. Ahora, si de él necesito gastar 30 moles y tengo 40, ¿no? No, de él tengo, a ver, ¿cómo es? El dato es que tengo 120 moles de hidrógeno. Si tengo 30, si necesito 30 para gastar y tengo 120 moles, claro, tengo 120 moles, ¿cuántas moles hay en exceso? Sería 120 menos 30. Serían 90 moles que están en exceso, pues, ¿no? De los 120 gasto 30. ¿Cuánto me sobra? 90. Dice, determine las moles de reactivo en exceso. Serían 90 moles. 90 moles. Que quedan sin reaccionar. Y la masa en gramos de amoníaco obtenida. Ah, me están pidiendo también la producción de amoníaco. Si 10 moles es el reactivo limitante y ella produce el doble de amoníaco, sería 20 moles. 20 moles de amoníaco producido. Pero yo quiero en gramos. Entonces, 20 moles del amoníaco. ¿Qué masa sería en gramos? Acá diremos que 1 mol de amoníaco, 14 más 3 sería 17 gramos de amoníaco. Se va mol de amoníaco con mol de amoníaco y sería 2 por 17, 34, con un cerito más. 340 gramos de amoníaco sería lo que se produce. ¿Listo? Seguimos. Pureza de reactivo. Es la parte de una muestra que participa en una reacción química. Quiere decir que no es todo, sino una parte. Ya una parte. Si la muestra contiene 100 gramos de óxido férrico, determine el porcentaje de pureza de dicho óxido en la muestra. Entonces, toda esta muestra representa el 100%. Los 400 gramos representa el 100%. Los 100 gramos que tenemos del óxido férrico, entonces, ¿qué porcentaje será? Y a eso le vamos a llamar la pureza. Va a ser 100% entre 400. Me sale el 25% de pureza. Entonces, esta muestra tiene 25% de óxido férrico. Ese es su porcentaje de pureza. Seguimos. Ejercicio 6 dice, en la metalurgia del plomo se emplean muestras que contengan a la galena para la extracción del metal. Una de las etapas en dicha industria es la tostación de la galena, ¿no? Entonces acá tenemos la tostación. Dice, si en dicho proceso se utiliza 119,5 kilogramos de una muestra que contiene 40% de pureza de galena. Ajá, estos 119,5 kilogramos representa el 100%. Entonces, el 40%, ¿cuánto será? ¿Qué peso será? Entonces, haciendo el cálculo, multiplicamos, ¿no? Sería 119.5 por 40 entre 100. Eso me daría 47,8. 47,8. Entonces, acá tenemos 47,8 kilogramos, ¿no? De galena. Y la galena es el sulfuro de plomo, pues, ¿no? Determinen la masa en gramos del óxido de plomo. Me están pidiendo de este óxido de plomo producido, ¿ya? Teniendo de dato esto de acá, 47,8 kilogramos de sulfuro de plomo. Veamos. Tengo este dato y me piden este de acá. Primero tengo que ver que la ecuación esté balanceada. Un plomo, un azufre. Dos oxígenos, acá hay 3, no está balanceado. Entonces acá diremos que el plomo está con más 2, el azufre menos 2, el oxígeno 0. Aquí el plomo es más 2, oxígeno menos 2, 2 por 2, 4, y el azufre sería más 4. Muy bien. Tenemos al azufre que está cambiando de menos 2 a más 4, está perdiendo 6 electrones. Y el oxígeno está pasando de 0 a menos 2. Está ganando 2 electrones. Como acá es una molécula, estaría ganando 4 electrones. Entonces, 6 por 2 sería 12 y 4 por 3 sería 12. Entonces, acá el plomo está afectado por un factor de 2
y el oxígeno por un factor de 3. Veamos, 2 plomos, 2 azufres, 2 azufres, 6 oxígenos, acá tenemos 2, 2 por 2, 4, más 2, 6, 3 por 2, 6. La ecuación está balanceada. Sacamos los datos. Dice que tenemos esta cantidad de sulfuro de plomo, 47,8 kilogramos de sulfuro de plomo. Y me piden este óxido de acá. El óxido va a pesar 207 más 16, pues, ¿no? Porque el oxígeno es 16. Sería 207 más 16. Eso me daría 223. Ya, 223. Entonces acá el coeficiente es 2 por 223. Y en el caso de sulfuro de plomo sería plomo 207 más 32. Sería 239, pues, ¿no? 239. Esto se convierte en una regla de 3, entonces el peso buscado, ¿a qué sería igual? Sería 47,8 kilogramos, 47,8 kilogramos, multiplicado por 2 por 223 y dividido entre 2 por 239. Entonces el peso, ¿cuánto va a salir? ¿No? Hay que hacer el cálculo ahí, pues, ¿no? Saldría 47,8 por 2 por 223, 223. Entre 2 por 239. Eso me daría 44,6. 44,6. Entonces acá tenemos que esto saldría 44,6 kilogramos, ¿no? De óxido de plomo. Ah, pero me dice determinar la masa en gramos de óxido de plomo. Acá está en kilogramos. Factor de conversión, 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Pues, ¿no? Se va kilogramo con kilogramo y el peso sería 44 por 1000 sería 44, 6, 0, 0, pues, ¿no? 1, 2, 3. 44.600 gramos de óxido de plomo. Eso sería. Seguimos. Porcentaje de rendimiento. ¿Qué cosa es el rendimiento? Cuando nosotros hablamos de rendimiento, tenemos que comparar un valor real con un valor teórico. Es como en el colegio, cuando querías sacar una nota 20, tú estudiabas para un 20. Te daban tu examen, después que habías ya hecho el examen, ya te sacaron la nota y sacabas 15. Entonces, lo real es la nota, 15. Lo teórico es el 20. Bueno, tú teóricamente te ibas por el 20. Pero ¿cuánto sacaste? Es 15. Entonces, ¿cuánto fue tu rendimiento? 15 sobre 20 por el 100%. Tu rendimiento ha sido del 75%. ¿Se entendió? ¿Sí? Cuando tú vas a un examen, quieres hacer todo el examen. Eso significaría una nota de 20. Pero cuando ves tus resultados, no sacas el 20, sacas 15. Ese 15 es el valor real, ¿no? Se compara con el valor teórico que es 20, 15 sobre 20 se multiplica por 100 y sale el rendimiento, que es el 75%. Lo mismo pasa en el laboratorio. Yo en el papel puedo hacer un cálculo matemático de producir, por ejemplo, 10 gramos de un producto. Voy al laboratorio y solo produzco 8 gramos. Eso es lo real. Pero en el papel decía que producía 10 gramos. Sí, en el papel dice que produzco 10 gramos. Ese es el valor teórico. Pero en la práctica, en el laboratorio, solo he producido 8 gramos. Entonces, ¿el rendimiento cuánto va a ser? Los 8 que he producido, lo real, sobre el teórico, que es 10. 8 sobre 10, multiplicado por 100. Y eso sería el rendimiento. Tenemos porcentaje de rendimiento. Cantidad teórica es la cantidad obtenida de un producto teóricamente mediante cálculos estequiométricos. Cantidad real es la cantidad obtenida de un producto realmente en la reacción, en la práctica, ¿no? Y debido a diversos factores es menor que la cantidad teórica. Matemáticamente, el rendimiento se calcula como cantidad real sobre cantidad teórica, multiplicado por 100. Ejercicio 7. Acá tenemos un ejercicio. Dice, en la estratosfera, los aviones supersónicos liberan el monóxido de nitrógeno, el cual destruye la capa de ozono. Según la siguiente reacción, óxido de nitrógeno más ozono me da dióxido de nitrógeno más oxígeno. A ver, un nitrógeno, 4 oxígenos. La ecuación está balanceada, jóvenes. La ecuación está balanceada. Acá es 1, 1, 1 y 1, pues, ¿no? Al simular este proceso en el laboratorio se encierra en un recipiente 120 gramos de óxido.
Tenemos acá 120 gramos de este óxido. Y se combina con suficiente ozono. Si se obtiene 96 gramos de oxígeno, o sea, de este oxígeno estamos produciendo 96 gramos de oxígeno, determina el porcentaje de rendimiento de la reacción química. A ver, veamos. Si yo tengo 120 gramos de óxido de nitrógeno, entonces yo digo, establezco una relación entre el dato que me dan y lo que me piden, pues, ¿no? Y yo digo, una mol de óxido de nitrógeno va a ser proporcional a una mol de oxígeno. Entonces, el óxido de nitrógeno acá está, es como 30, sería 30 gramos de óxido de nitrógeno. Produce oxígeno, que sería 32 gramos de oxígeno. Pero yo tengo 120 gramos de óxido de nitrógeno. Entonces, ¿qué peso de oxígeno voy a producir? Sería 120 por 32 entre 30. El peso sería 4 por 32 sería, ¿no? 4 por 32. 4 por 32 sería 128. 128. Entonces acá lo que estaríamos produciendo son 128 gramos de oxígeno. Entonces, estos 128 que lo he calculado matemáticamente, representa un rendimiento del 100%. Pero el dato me dice que solo se ha producido 96. Entonces, ¿cuál es su rendimiento? El rendimiento sería 96% sobre 128. Entonces, ¿cuánto sale el rendimiento? Sería 96 por 100 entre 128. 75. El rendimiento sale el 75%. Ahí está. Ese sería el rendimiento. Continuamos, jóvenes. Ejercicios de clase. El ejercicio 1 ya lo hicimos. Sí, ya lo hicimos, ¿no? ¿Te acuerdas que ya lo hicimos? Claro, salió todo verdadero. La A salió la primera. La segunda también lo hemos hecho. Salió, ¿cuánto salió? La D. La D salió la segunda. En la tercera también lo hemos hecho. Salió 38,7, o sea, la B, ¿no? La B. Ejercicio 4, que era la fórmula empírica y la fórmula molecular, también lo hemos hecho. Salía la A, ¿no? El valor, ¿no? Sería la A. El ejercicio 5, ahí nos hemos quedado. Ahí nos hemos quedado, jóvenes. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Hay que hacer el balance de esta reacción. 6 carbonos, acá hay 2. 12 hidrógenos, acá hay 6. Por 2 sería, pues, ¿no? 2 por 6, 12. 2 por 2, 4. Más 2 sería 6. Y acá el coeficiente sería 1. 6 oxígenos. 2 por 2, 4. Más 2, 6. La ecuación está balanceada. Dice, si en un tanque de fermentación se producen 184 kilogramos de etanol, o sea, acá tenemos 184 kilogramos de etanol, determine la masa en kilogramos de glucosa requerida, pues, ¿no? La glucosa, según dato de problema, es 180, ese sería 1 por 180. Y el etanol sería 2 por lo que pese la fórmula del etanol, que es 46. De acá sacamos que el peso es igual, por regla de 3 sería 180 por 184 sobre 2 por 46. Entonces, ¿el peso cuánto sale? El peso sería igual, ¿no? Operando. Esto de acá sería 180 por 184 entre 2 por 46. Y eso me daría 360. Me sale 360 kilogramos. 360 kilogramos de glucosa, pues, ¿no? En notación científica, 3,6 por 10 al cuadrado. Entonces, en el ejercicio 5, 3,6 por 10 al cuadrado, la C la respuesta. La C. Entonces, se establece una relación de masas estequiométricas. La glucosa es como 180, su peso fórmula por el coeficiente, 180 por 1. Y el etanol es su peso fórmula, que es 46, por el coeficiente, que es 2. 46 por 2. Seguimos, siguiente ejercicio. Ejercicio 6. Dice, el reactivo limitante es el hierro. Ajá. De frente nos piden quién es el reactivo limitante. Sacamos los datos. Tenemos 224 gramos de hierro y 882 gramos de ácido sulfúrico.
Entonces, yo quiero saber quién es el reactivo limitante. Tengo 224 gramos de hierro y 882 gramos de ácido sulfúrico. Entonces, 2 hierros. El hierro es 56, lo divido entre 2 por 56. Y el ácido sulfúrico es 3 ácidos sulfúricos, divido entre 3 por 98. El coeficiente por el peso fórmula del ácido sulfúrico. Hacemos la división, ¿no? Hay que dividir. Sería 224 entre 2 por 56. Esto me daría 2. Entonces, en este primer cociente me va a dar 2. 882 dividido entre 3 por 98. Eso me daría 3. Entonces, acá me va a dar 3. 3 es mayor que 2. Entonces, él es el reactivo en exceso y 2 sería el reactivo limitante. ¿Ya? ¿Con quién se trabaja? Se trabaja con el reactivo limitante. Dice, ¿el reactivo limitante es el hierro? Sí, el reactivo limitante es el hierro. Eso es verdadero. La masa de reactivo en exceso es 294. Ah, me están pidiendo cuánto de reactivo hay en exceso, ¿no? ¿Cuánto es el exceso? ¿Cómo se calcula el exceso? Una forma de calcularlo rápidamente es así, mira. Restando, 3 menos 2 es 1. Y 1 por la masa estequiométrica del reactivo en exceso. Sería 3 por 98. 3 por 98 me daría 294. Entonces, una forma de calcular, ¿no? La masa de reactivo en exceso, vamos a poner a esto. La masa de reactivo en exceso, no sé cuánto es, le voy a llamar corazoncito. ¿Ya? ¿Cómo se calcula corazoncito? Corazoncito se calcula, es la masa de reactivo en exceso, restando el reactivo en exceso, que es 3, le restas 2, que es el reactivo limitante. Restas estos dos números y lo multiplicas por la masa estequiométrica del reactivo en exceso, que sería 3 por 98. Entonces, corazoncito, que representa la masa en exceso, sería 3 menos 2, 1. Y 1 por 3 es 3. Y 3 por 98 sería 294. Y esto sale directamente 294 gramos de ácido sulfúrico. Esa sería la masa de reactivo en exceso. Y esto es verdadero, pues, ¿no? Bueno, este es un camino tan directo que alguno me dice, profesor, ¿qué ha hecho ahí, profesor? ¿Qué ha hecho? Ya, esa sería una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo sería así, mira. Como el ácido es el que está en exceso, le pones un valor, le vamos a llamar A. Entonces vamos a decir que 224 va a ser proporcional a 2 por 56 y eso es igual a A sobre 3 por 98. ¿Qué hacemos? Calculamos el valor de A. ¿Cuánto sale A de ahí? Entonces nosotros diríamos 224 por 3 por 98 dividido entre 2 por 56. Eso me sale 588. ¿Ya? 588. Entonces acá le ponemos que A vale 588 gramos de ácido sulfúrico. ¿Pero qué cosa es esta masa? Lo que sí reacciona. Profesor, pero yo tengo 882. Claro, nosotros vamos a decir aquí A más B va a ser igual a 882 gramos. Si ya tengo el valor de A, B sería igual a 882 menos 588. El valor de B, ¿cuánto sale? Sería 882 menos 588. Eso me sale 294. Esa resta me sale 294 gramos. Y esa masa es la masa que no reacciona. En otras palabras, lo que sobra. ¿Se puede calcular? Sí, se puede calcular. Y sería verdadero. Se produce 800 gramos de la sal oxisal. Acá está la sal oxisal. El reactivo limitante es el hierro, que sería 224, pues, ¿no? Acá sería 2 por 56 y la sal tiene un peso de 400. ¿Podemos calcular este peso? Claro. El peso a qué sería igual. 224 por 400 entre 2 por 56. Ese peso, ¿cuánto sale? Haciendo el cálculo sería 224 por 400 entre 2 por 56. Eso me daría 800. Me sale 800. ¿Ya? 800 me sale. Entonces acá saldría 800 gramos de la sal. Esto es verdadero también.
Entonces, ¿dónde está la respuesta? Debe estar en la D, joven. Se liberan esta cantidad en condiciones normales. Mira, me están pidiendo de hidrógeno. Entonces, el volumen de hidrógeno, pero acá es 3 por 22,4 litros. 3 por 22,4 litros. Es 3 veces 22,4 litros, pues, ¿no? Entonces, tendríamos que decir aquí 224, ¿no? Esta masa es a este volumen. Como esta masa es a este volumen, ¿no? Hay una relación estequiométrica. El volumen, ¿a qué sería igual? Sería 224 por 3 por 22,4 y todo dividido entre 2 por 56. Entonces, ¿el volumen cuánto sale? ¿No? Operando, hay que operar acá. Sería 224 por 3 por 22,4 dividido entre 2 por 56. Me daría 134,4. 134,4 litros de hidrógeno a condiciones normales. Eso sería. Y acá ha puesto 67,2. No, no es 67,2. Esto es falso. Por eso la respuesta es la D. Ya, la D es la respuesta. Vamos, uno más. Ejercicio 7 dice. Se desea producir gas acetileno para la soldadura de las partes de un avión en la industria aeronáutica. Para ello emplean en una reacción 14 kilogramos de una muestra al 80% de pureza. Entonces, estos 14 kilogramos es el 100%. ¿Qué peso será el 80%? Entonces, el peso sería igual a 14 por 80 sobre 100. 14 por 80 entre 100. Eso me da 11,2. 11,2 kilogramos. Entonces tenemos un peso de 11,2 kilogramos, ¿no? De la muestra. Dice el 80% de pureza de carburo de sodio, que sería esto de acá, pues, ¿no? Entonces tendríamos 11,2 kilogramos con 54 kilogramos de agua. Al respecto, determina las moles del gas acetileno. ¿Cuántas moles del gas acetileno se producen? Me dan dos masas. Uno de ellos dos tiene que ser el reactivo limitante. ¿Cómo yo sé quién de los dos es? Entonces yo digo 11,2 entre el carburo. Y el carburo es 70. Y 54 entre el agua, que es 2 por 18. Hacemos la división y comparamos. Sería 11,2 entre 70. Eso me va a dar 0,16. Ya acá me va a dar 0,16. 0,16. Y en el otro caso es 54 entre 2 por 18. Y eso me da 1,5. 1,5. 1,5. Entonces puedo darme cuenta que él es el menor. Él sería el reactivo limitante y él sería el reactivo en exceso. Entonces con el agua no trabajo con el carburo, ¿no? Con él voy a hacer los cálculos. Ahora, el carburo es como 70. Y las moles de acetileno es como una mol nada más. ¿Ah? Por cada 70 gramos de acetileno hay una mol por cada 70 gramos de carburo de sodio se forma una mol de acetileno. Acá tenemos 11,200. Esto de pasado a gramos sería 11,200. Diría acá 11,200 gramos es a N, como 70 gramos es a una mol, pues, ¿no? Entonces, N es igual a 11,200, ¿no? 11,200 por 1 entre 70. Entonces, el número de moles, ¿cuánto sale? Sería 11,200 entre 70, pues, ¿no? Me daría 160. 160. N sale 160 moles de acetileno. En notación científica, 1,6 por 10 al cuadrado. La C es la respuesta. Ya, la C. Ejercicio 7, la C. Seguimos. Ejercicio 8.
Dice, la urea, ¿no? Dice, para la producción de un lote de urea destinada al abono de una plantación de frutales se hace reaccionar 68 toneladas de amoníaco. Entonces, de él tengo 68 toneladas. Con 100 toneladas de dióxido de carbono, 100 toneladas de dióxido de carbono. Si se producen 90 toneladas de urea, 90 toneladas de urea, determina el porcentaje de rendimiento de la reacción. Ah, este es el valor real. Necesito el teórico. Ahora, ¿quién de los dos va a ser el reactivo limitante? Veamos. Un nitrógeno, dos nitrógenos por 2. Un carbono. 6 hidrógenos, 2 por 2, 4 más 2, 6. 2 oxígenos, 2 oxígenos. La ecuación está balanceada. Acá sería 68 entre 2 por el amoníaco, que es 17. Y acá sería 100 entre 44. ¿Cuánto me da esto? Tengo que identificar quién es el reactivo limitante. Sería 68 sobre 2 por 17. Y eso me daría 2, ¿no? En este primer caso me daría 2. Acá sale 2. Y 100 entre 44, 100 entre 44 me sale 2,27. 2,27. Entonces, él es mayor y él es menor. El menor es el reactivo limitante. Quiere decir que el amoníaco es el reactivo limitante. Acá sería 2 por 17 y la urea pesa 60. Coeficiente 1 sería 1 por 60. Entonces, el peso teórico sería, el peso es igual a 68 por 60 entre 2 por 17. ¿Cuánto me sale el peso teórico de urea o de la sal que se está formando? Sería operando 68 por 60 entre 2 por 17. Y eso me da 120. Entonces, el peso teórico me sale 120 toneladas. Esto sería el teórico. El teórico representa el 100%. El real, que son 90 toneladas, ¿qué rendimiento será? El rendimiento sería 90 por 100 entre 120. Entonces, ¿el rendimiento cuánto sale? Sería 90 por 100 entre 120. 75%. El rendimiento sería del 75%. La respuesta, la C de casa. En el ejercicio 8, la C de casa, jóvenes. 8C. 8C. Y para terminar, el ejercicio 9, jóvenes. Dice, en una prueba de laboratorio de una planta de producción de zinc destinada a la fabricación de pilas, se realiza la tostación de 1 kilogramo de una muestra que contiene 48,5% en masa de blenda. Ese kilogramo no es otra cosa que 1000 gramos. 1000 gramos de la muestra, que representa el 100%. Pero dice que el 48,5% es el peso de la blenda. Entonces el peso de la blenda sería 485 gramos de la blenda. Y la blenda es el sulfuro de zinc. Acá tenemos 485 gramos de esta blenda. Determinar la masa de óxido de zinc. Esto es lo que nos pide el problema. En kilogramos, producidos con un rendimiento del 80%. Entonces tenemos sulfuro de zinc, 97. Sería el coeficiente, que es 2 por 97. El coeficiente, que es 2 por el óxido de zinc, que es 81. El peso, ¿a qué sería igual? Una regla de 3 sería 485 por 2 por 81 sobre 2 por 97. Entonces el peso sale. Haciendo el cálculo, es 485 por 2 por 81 entre 2 por 97. Y eso sale 405. El peso saldría 405 gramos del óxido de zinc. ¿Ya? 405. 485 por 2 por 81 entre 2 por 97. Pero dice que tiene rendimiento, ¿no? Hay un rendimiento. Entonces, este 405 gramos tiene un rendimiento del 100%. Pero según el problema es del 80%. Al 80%, ¿cuál sería el peso? X es igual. Sería 80 por 405 entre 100. 324.
324. 324 gramos de óxido de zinc. Pero el problema me pide en kilogramos. Yo lo he calculado en gramos. 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Gramos se cancela con gramos. Entonces, X sería igual a 0,324 kilogramos de óxido de zinc. En notación científica, 3,24 por 10 a la menos 1. La respuesta, la C. 3,24 por 10 a la menos 1. Bueno, jóvenes, espero que les haya gustado la clase de química, cálculo matemático. Muchas gracias. Problemas propuestos. 1D de dado, 2D de dado, 3C, 4A y 5C. 1D de dado, 2D de dado, 3C, 4A y 5C. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos. Hasta luego, jóvenes. Chao, chao.